En este trabajo vamos a hablar un poco sobre qué es el cortisol, su fórmula química, la fisiología del estrés, los tipos de estrés, los efectos que produce el cortisol en el organismo, la hipercortisolemia y las conclusiones a las que hemos llegado. El cortisol es una hormona elaborada y secretada por la glándula suprarrenal en situación de estrés. Por ello es conocido como la hormona del estrés. El estrés es una situación de emergencia, peligro o riesgo en la que se libera cortisol en la sangre, produciendo un aumento en el nivel de glucemia para enviar energía a nuestros músculos para poder actuar en consecuencia. Una vez terminada el estado de alarma, se reduce la producción de cortisol, pero en caso de estrés continuado, la secreción continua de cortisol puede ser perjudicial para nuestra salud, produciendo cambios en el comportamiento y problemas físicos. El cortisol, también conocido como hidrocortisona, tiene como fórmula química carbono 21, hidrógeno 30 y oxígeno 5, y es tanto un importante glucocorticoide, segregado por la corteza suprarrenal humana, como un abundante esteroide, en la sangre periférica. Como esteroide, cumple con dos funciones metabólicas. Por un lado, este participa en una acción glucocorticoide, es decir, en el metabolismo de hidratos de carbonos, proteínas y grasas. Mientras que por el otro lado, este está presente en una acción mineralocorticoide, al encargarse de la homeostasis del agua y los electrolitos. Asimismo, contribuye en la producción de glucógeno, pero inhibe la glucosa. Este también es vital por funcionar como antiinflamatorio. El organismo se encuentra continuamente en una situación de estrés mínimo que se incrementa en diversas situaciones, creando una respuesta fisiológica que supone la activación del eje hipófiso suprarrenal y el sistema nervioso vegetativo. Dicha respuesta se lleva a cabo en tres fases. Fase de alarma. Tras la aparición de un estímulo estresor se produce una reacción de alarma. El hipotálamo estimula las suprarrenales para secretar adrenalina. Este proceso se lleva a cabo a través de una reacción rápida e instantánea. Fase de resistencia. En esta fase, las suprarrenales secretan el cortisol, cuya función es mantener constante el nivel de glucosa en sangre, para nutrir los músculos, el corazón, el cerebro. Por último, en la fase de agotamiento se produce cuando el organismo no es capaz de superar la agresión, y esta persiste en el tiempo provocando una alteración hormonal crónica. La presencia excesiva de cortisol puede tener consecuencias a nivel físico y mental. Entre los más comunes podemos destacar un aumento de la tristeza y la irritabilidad, desequilibrios del azúcar en sangre que puede desembocar en una hiperglucemia. Esto viene producido por la estimulación del hígado para producir glucosa, disminución de la densidad ósea, enfermedades como la osteoporosis o la disminución de absorción de calcio, falta de concentración o disminución de la memoria. Este efecto podría venir producido por un daño en las células nerviosas del hipocampo, falta de defensas en el organismo, causando una mayor inhibición a patógenos externos y desequilibrio hormonal. Este efecto puede traducirse en una alteración del ciclo menstrual, problemas dermatológicos o caída del cabello. Los tipos de estrés podemos clasificarlos en dos grupos diferentes, bajo distintos criterios. En el primer grupo podemos encontrar el euestrés, que es un proceso mediante el cual los seres humanos estamos capacitados para resolver distintos tipos de situaciones, es decir, que es necesario para la adaptación circunstancial. Y el distrés, que es un proceso negativo que altera la homeostasis del individuo y normalmente genera fatiga, ansiedad o irritabilidad. Y por otra parte, podemos encontrar el segundo grupo, que engloba el estrés agudo, generado por situaciones que se resuelven rápidamente, y el estrés crónico, que suele causar problemas en la salud mucho más difíciles de resolver. Los episodios depresivos están causados por perturbaciones del eje corticotrópico, es decir, por una hipersecreción de cortisol. Este eje presenta una actividad circadiana con un incremento en la mañana y una disminución hacia la medianoche, con una pulsatilidad secretora de unos 90 minutos aproximadamente. El DST, que es un corticoide sintético, inhibe la secreción de cortisol endógeno, estimulando a los receptores GC que se encuentran en la hipófisis y en el hipotálamo. Por tanto, estos receptores serían hipersensibles a una hipersecreción de cortisol al producirse una ausencia de DST positivo, produciendo episodios depresivos. Gracias a la investigación realizada para este proyecto, hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de situaciones cotidianas que vivimos pueden llegar a causarnos estrés en mayor o menor medida. Además, la secreción de cortisol a gran cantidad conlleva muchos efectos negativos para nuestra salud mental y física, que puede derivar en trastornos y enfermedades graves, como depresión e hipercortisolemia.